cuando se presentaban, ya estaba todo planeado en el lugar a donde iban a llegar. A diferencia de los que eran reyes, ellos mandaban un mensajero primero para anunciar que iba a ser este personaje. Les pongo un ejemplo. El rey Herodes, ¿no? Supongamos que mandó un mensajero y empieza a decir en las calles de cualquier ciudad que se les ocurra: viene el rey Herodes y va a hablar de esto, del otro. ¿Me explico? Esa era una característica que distinguía a los que eran reyes. Al contrario de los que eran líderes religiosos, que ya sabían a dónde llegar, a su sinagoga, no tenían que anunciar qué iban a decir ellos, que ya estaba todo planeado. Entonces vamos a leer este texto de la Biblia. Alguien valiente que lo pueda leer conmigo, que diga yo. Adelante. Es Mateo, por favor, capítulo 3, versículos del 1 al 3, para que lo puedan leer conmigo y podamos aprender juntos. Adelante. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, hagan las sendas derechas. Excelente. ¿De quién está hablando este pasaje de la Biblia? De Juan el Bautista. ¿Y qué está predicando Juan aquí? El reino. Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1 al 3 habla de este personaje en particular, pero lo quiero leer con ustedes, por favor. Marcos también, 1 al 3. Vamos a dar lectura en voz alta. Excelente, muchas gracias. ¿De quién está hablando este pasaje también? De Juan el Bautista. Ahora fíjense, más adelante, Marcos 1:14, lo vamos a tener ahí. Ahorita vamos a platicar un poquito antes de la lectura, pero ya se lo digo. Marcos 1:14. Muy bien. Juan el Bautista le está preparando el camino ¿a quién? ¿A quién creen ustedes? A Jesús. Y una de las características que les dije al principio, ¿cuál era? Que para saber si alguien era un líder religioso o era un rey, una de las características era que se mandaba un mensajero. ¿Qué pasó con Jesús? También Dios mandó un mensajero para que pudiéramos entender que él no era un líder religioso, sino que él era un rey. Y Juan el Bautista predicó el evangelio del reino diciendo, como lo leímos anteriormente: arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. Juan tenía que preparar el camino para Jesús y él tenía que predicar exactamente lo que Jesús iba a hacer. Ahora sí vamos a dar lectura al texto que les dije, por favor. Sí, por favor, Marcos 1, recuerda. Recatito ahí, ahorita seguimos, ahí quédate, mi hermano. ¿Qué pasó con Juan? Lo encarcelaron. Ahora tenía que continuar, ¿cierto?, con el mensaje que era importante. ¿Cuál era ese mensaje? Arrepentimiento, arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos ha acercado. Ahora, ¿qué pasa? Ok. Ahora, ¿quiénes entran en escena? Jesús mismo. Excelente. Disculpen que me siento mucho, que hace calorcito, ¿verdad? Está bueno el calor. Jesús empieza también a predicar el reino. Arrepentidos y convertidos otra vez, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vamos a verlos hasta ahí, ¿verdad? ¿Quién preparaba el camino a Jesús? Juan el Bautista. Hay textos en Isaías que hablan de Juan el Bautista. Hay referencias que hablan de Juan el Bautista, que él iba a preparar el camino para Jesús. Luego llega Jesús y empieza a predicar. De hecho, fue su primer mensaje. El primer mensaje que Jesús predicó fue el mensaje del rey. Ahora fíjate en Mateo capítulo 4, versículo 17. Esto en teología se le llama texto paralelo, porque habla exactamente de lo que acabamos de leer, pero en otro evangelio. Para poder corroborar esto que es de suma importancia, hay que también leer ese texto de Mateo. ¿Alguien que me pueda ayudar, aparte de mi brother, que es muy valiente, por cierto? ¿Alguien más que pueda participar conmigo?
Adelante, se me montones, por favor. Adelante. Es Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Otra vez, pero vamos a ponerlo ahí. Otra vez, ¿de quién está hablando el texto? De Jesús. El primer mensaje, otra vez, ¿cuál fue? Wow. ¿Cuál noticia que predicó? El reino. Viene Jesús, que lo vimos en Marcos, que predicó el reino. Viene ahora el Evangelio de Mateo y nos da otra referencia. ¿Qué predicó Jesús? El reino. El reino. Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. Hay un detalle muy importante. Luego en las traducciones o en las interpretaciones que se le da a la Escritura en el mundo occidental, la palabra arrepentimiento tiene una connotación equivocada en muchas ocasiones y pensamos o se confunde con la palabra remordimiento. Te voy a decir que no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentirte mal por lo que hiciste, venir a lo mejor aquí a la iglesia, llorar, sentirte muy mal, pedir perdón por tus pecados y a la semana hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, se llama remordimiento, porque te sientes mal de lo que hiciste, pero sigues volviéndolo a hacer. Se llama remordimiento. La palabra que se utiliza aquí en el griego, en el original, en el cual se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra metanoia. La palabra arrepentimiento en el original es la palabra metanoia. ¿Cómo es la palabra? Metanoia. Ahora dilo conmigo, hablando griego, no, otra cosa. Metanoia. ¿Qué significa? ¿Cuál es la traducción acá? Cambio de mentalidad. O, para los que les gusta escribir y ser más específicos, metanoia viene del griego metanoe, transformación espiritual, o de meta, más allá, no de la mente, es un enunciado espiritual y teológico, más allá, cambio de mentalidad, cambio de un estado A un estado B. Pero para poder entender el mensaje, ya dijimos que predicó Juan el Bautista, ¿qué? Reino. Preparó el camino. ¿A quién? A un rey. Iba a predicar del reino. ¿Y qué predicó Jesús? Este mensaje. Ahora, tenemos que entender el contexto histórico del cual se desarrollaba esta historia. Porque a veces damos por alto lo que está sucediendo en este ambiente. En la época de Jesús, y conmigo, había tres sistemas que predominaban en esa época. Estaba el sistema político, que lo dominaban los romanos. Estaba el sistema filosófico, que estaba siendo encargado de los griegos. Y estaba el sistema religioso, que lo comandaban los judíos. Los romanos, ¿cuál era? La política. Los griegos, ¿cuál era? La filosofía. Y la religión era los judíos. Cualquier parecido con la realidad no era coincidencia. Porque existen otros sistemas todavía, sino el sistema político, el sistema religioso y el sistema filosófico. Bueno, ahorita hay uno que se queda filósofo en YouTube, ¿no? Pero bueno, ahí dicen que son filósofos. Y el sistema religioso también no es el de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo está aparte? No es el de Jesús. El sistema político menos. Entonces, Jesús prácticamente viene a esta gente, viene a desafiar, conmigo, a desafiar el sistema. Él era un revolucionario. Y prácticamente le viene a decir a esta gente: no importa lo que hayas estudiado, no importa cuánto sepas, o seas un político, o seas un líder religioso, o seas un filósofo, yo te invito a que te arrepientas, a que, en otras palabras, cambies tu mentalidad. No importa cómo pienses, yo te invito a que hagas metanoia, cambies tu mentalidad. Y eso es lo que me tiene hoy aquí, a que cada día tú y yo podamos hacer metanoia, a que cada día podamos nosotros crecer, avanzar y cambiar todos los días nuestra mentalidad. ¿A qué mentalidad? Ahora, ¿a qué, no? Arrepentidos y convertidos. Bueno, está bien, pero ¿a dónde cambia mi mentalidad? ¿O a qué cambia mi mentalidad? El reino de los cielos es acercado.
está disponible para ti y para mí. Jesús no vino a querer ser un político, no vino a querer ser un líder religioso. Si él hubiera querido ser un líder religioso, él hubiera estado con los rabinos de la época. Si hubiera querido ser un político, hubiera estado con los reyes de la época. Si hubiera querido ser un filósofo, se hubiera ido allá a estudiar con Arquímedes, que era uno de los filósofos importantes de la época. Pero no, Jesús vino a traer algo nuevo. A mí me emociona mucho, en el buen sentido, y hoy ya lo voy a explicar, cuando veo que los sistemas de la tierra fallan. El sistema de finanzas está fallando, el sistema educativo está fallando, el sistema político está fallando, porque cuando los sistemas fallan, se demuestra la falta de sabiduría del hombre. Y es donde Dios entra. En otras palabras, Dios dice: yo tengo la solución para todos los sistemas de la tierra. Cambien su mentalidad. ¿Se imagina usted, mi estimado, que toda la gente, los gobernantes, los filósofos, todas estas personas que se dedican a estudiar diferentes ramas o diferentes ciencias, le hicieran caso a Jesús? ¿Se imaginan ustedes cómo estaría el mundo? ¿Cómo estaría la tierra? Sería otro boleto, sería otra cosa. Di conmigo, metanoia. Marcos 1:15, otra referencia importante. ¿Cuál es la noticia que predicó? El reino. Viene Jesús y ¿qué predica? El reino. Y otra referencia en Marcos 1:15. ¿Qué dice, por favor? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Otra vez, metanoia. Arrepentidos y crean en el Evangelio. Maravilloso es Dios. Muy bien. Vamos a todos, por favor, a Mateo capítulo 13. Vamos a leer ahorita el 10 en adelante. Ahorita voy a leer un poquito, no se preocupen. Del 10 en adelante les voy a enseñar algo interesante. Pero bueno, ya Jesús nos invita a cambiar nuestra mentalidad. ¿A qué dijimos? Al reino. Pero pastor, ok, eso está muy bonito. Pero ¿cómo funciona el reino? Dile al que está a tu lado: eres bendecido por escuchar este mensaje. Vamos, dice, eres bendecido por escuchar este mensaje. ¿Cómo funciona el reino? Vamos a aprender ahora la funcionalidad del reino. Le voy a leer rápidamente el versículo 10 en adelante. Alguien que me pueda apoyar también dando la lectura para que todos podamos aprender esto. Adelante, por favor. El versículo 10 en adelante. Una mujer que me pueda apoyar también, para que participen también las damas. Una mujer, adelante por favor. Entonces se acercaron los discípulos del cielo. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Tantito ahí. Chequen eso. El reino no es para cualquiera. Digo conmigo, el reino no es para cualquiera. A veces tenemos una cultura, porque México es un país muy religioso, tenemos una cultura muy religiosa. Y la cultura religiosa es la siguiente: está el pastor. Yo la verdad que no tengo el gusto todavía de conocer a su pastor bien, lo estoy conociendo, pero la cultura religiosa es la siguiente: va el pastor, les marca ustedes: hermanito Juanito, venga a la iglesia por favor. Es que pastor estoy ocupado, es que pastor no puedo, es que el pastor se esfuerza e invita a otra persona. Por favor, hermanita Luisa, ven a la iglesia, oye, mira, vamos a servir. No, es que eso, es que lo otro. La cultura religiosa es: Dios me necesita. Te tengo una noticia: no te necesita, tú lo necesitas a Él. Y la cultura del reino es muy diferente a la religión. La religión es estar prácticamente acarreando personas. El reino es: yo necesito descubrir los secretos de Dios. Es otra mentalidad, es metanoia. Y Jesús se los explica a los discípulos de una manera muy importante, diciéndoles: escuchen, no es para cualquiera. Por eso le hablo en parábolas, porque yo quiero despertar algo en ellos.
y ver cuál de las personas quiere más. Como no lo entienden, dice, yo quiero investigar más del tema. Yo quiero asistir los domingos acá para aprender más de la palabra. Yo quiero venir a servir para ser parte. Yo quiero metanoia. Yo quiero los secretos del cielo. Adelante con el texto del 11, por favor. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será. Otro principio, la religión que te dice, o cómo estamos acostumbrados. Hay que apoyar, a lo mejor, pensar religiosamente al más vulnerable. No tiene nada de malo, ¿verdad? No tiene de malo apoyar al pobre. Pero uno de los principios del reino más importantes es: yo a ti te voy a entregar oportunidades. Dios te va a dar oportunidades de servir. Si en lo poco me eres fiel, dice Señor, en lo mucho te pondré. La cosa aquí es: voy a valorar las pequeñas oportunidades que se me presenten o no. Y de eso se trata el reino. Al que tiene un poquito y lo cuida y produce con lo que tiene, se le dará más. Pero al que se le da una oportunidad y no la valora, porque a lo mejor quiere un podio, o a lo mejor quiere otra cosa, aún lo que tiene se le quitará. En otras palabras, nosotros nos urge y necesitamos a Dios. No Dios a nosotros. Nosotros a Dios. Y de eso se trata el reino. El reino no es una democracia. Y conmigo, el reino no es una democracia. El reino es teocracia. ¿Qué es democracia? La democracia es lo que el pueblo decida, lo que el pueblo quiera, lo que la mayoría desee. El reino no, el reino es teocracia. En otras palabras, y con todo respeto, a Dios no le interesa nuestra opinión. Dios dice rojo y es. Dios dice azul y es. No hay medias tintas, no hay tibio. Hay de frío o caliente, pero así es. El reino es distinto. Pero tenemos una cultura tanto religiosa como política. Pensamos que es democracia. Es que, Señor, yo pienso que esto es así. No. La democracia dice: el pueblo es sabio. Y Dios dice: no lo eres. Me necesitas. No sabes lo que quieres. Necesitas de mi sabiduría. Sin mí no puedes. Sin el Señor nada podemos hacer. Nada. Pero ha sido una mentira de los sistemas que nos han manipulado por muchos años. El sistema religioso, el sistema político, el sistema filosófico, con ideologías huecas, como muchas que están hoy en día, que ustedes saben cuáles son, que están dañando la moralidad, la familia, etc. Y que realmente no representan el pensamiento de Dios. Pero di conmigo: pero yo soy alguien del reino. Yo soy una persona que representa con altura y dignidad a mi Señor. Dile que está a tu lado: tú eres del reino. ¿Cuánto creen esa palabra? Un aplauso para el reino, por favor. Gracias a Jesús. ¡Puro reino! Y el versículo 13, por favor, mira lo que dice. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Así es, muchas gracias. Ahora vamos a saltar al versículo 19, miren lo que dice. El reino es tan importante que el mismo enemigo va a tratar de que este mensaje lo olvide. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que ¿Quién viene? El malo. Esta persona, este ser maligno. y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muchas gracias. El reino es tan importante que el malo viene a tratar de que nos distraigamos, que el malo va a tratar de que se te olvide, que el malo va a tratar que no lo apliquemos.
Pero di conmigo, pero yo no soy así. Yo no solamente lo voy a aprender, lo voy a aplicar. Por eso estoy muy contento de estar contigo esta mañana, porque Dios me mandó a decirte que el reino de los cielos está en este lugar. Y eso es lo más hermoso. Cuando cantamos las alabanzas, cómo nos gozamos. Eso es manifestar el reino de Dios. Estar en armonía. Cuando vienes acá los domingos, cuando sirves a Dios, cuando obedeces la palabra, cuando obedeces a tu pastor, que sea el representante de Dios aquí en esta casa, hay bendición de parte de Dios para tu vida. Hay bendición de parte de Dios. Dile que esté a tu lado, hay bendición de parte de Dios. Qué bonito Dios, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 33. 33, por favor. Entonces, ya aprendimos una de las cosas de cómo funciona el reino. Primero, el reino no es democracia, el reino es teocracia. Es un rey, Dios es un rey, no es un presidente. Él no votó a nadie por él. Él está en su trono. ¿Me sigue? Y Él es rey, es soberano. Él hace sus propias leyes. Nadie le dice qué hacer. Él decide y punto. Entonces, aprendimos esto de Dios. Aprendimos también algo muy importante de lo que leímos anteriormente, que no es para cualquiera, es para los que buscan, para los que quieren investigar. A ellos se les va a revelar los secretos. Y ahora, otra forma de cómo funciona el reino es a través de este texto maravilloso que te voy a explicar a continuación. Por favor. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Maravilloso. Para los que anotan, les quiero dar algo maravilloso de este texto. La levadura tiene una característica muy interesante. Es muy pequeña. Pero cuando toca la masa, ¿qué sucede? La influye por completo. Leuda toda la masa. Y esa es una característica del reino que te quiero compartir. La religión te dice: aléjate del mundo. Las cosas están mal, no podemos hacer nada. Y el reino te dice: influye al mundo. Cambia el mundo. Trae metanoia. La religión te dice: no puedes, no sé, a lo mejor como la canción que cantaron de Los Montes de los Valles, es un reggaetón, está muy bonito, de Marcos Witt, muy bonita alabanza, ¿no? ¿Qué dice la religión? Eso no es de Dios. No podemos cambiar eso, no podemos cambiar la letra al reggaetón porque las cosas están mal. Y Dios te dice: no, cámbialo y transforma esa realidad en otra. El reino es diferente, el reino influye, el reino transforma. Yo me dedico en lo secular a hacer RP, represento empresas y agencias de artistas. Cuando tengan la oportunidad pueden verlo. Estoy ahí porque estoy siendo levadura y estoy llevando el reino a influencers, a youtubers, a gente de los medios, artistas. Mucha gente se ha convertido, muchas personas han escuchado a Jesús, al reino. Igual en el tema político y en otros temas, porque el Señor quiere que transformemos. ¿Se imaginan ustedes que los directores de las películas fueran hijos de Dios? No existiese toda esta ola de inclusión forzada que están metiendo. ¿Cuántos vieron Mario Bros? Padrísimo, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Una película, al fin, ¿sí supieron de la noticia, no? Sin ese tipo de inclusión, sin forzar nada, que respetaron los valores familiares, ¿no? Y qué bueno, ¿no? A ese tipo de películas sí que apoyar, porque hubo una persona consciente por ahí, pero la mayoría que son, pues basura, ¿no? La verdad. Porque hay gente mala en el poder, hay gente mala en el entretenimiento. Yo los conozco, hay gente mala en la política, hay gente mala en la filosofía, hay gente mala. Pero por eso los hijos de Dios tenemos que estar en esos lugares, e inclusive ahí donde tú trabajas, en tu empleo, en tu empresa, ahí nosotros transformar con metanoia, con el reino de los cielos. Y una cosa que tiene, y les voy a compartir un secreto maravilloso, que tiene la levadura, es que es silenciosa. Pongan atención a este coro. La religión hace mucho ruido. Si tú haces ruido, ¿qué va a pasar con la masa? Se va a echar a perder. Entonces mucho ruido, se va a echar a perder la masa. Se explota. Fíjate cómo trabaja la religión. La religión hace mucho ruido. Por ejemplo,
Imagínense que cualquiera de nosotros fuera a una iglesia católica en la entrada, por decir una religión, ¿no? Y empezar a gritarle a los hermanos de ahí, a gritarle groserías, que son unos hijos del diablo, que son unos idólatras, que son unos esto, lo otro. ¿Ustedes creen realmente que alguien de ahí va a querer conocer a Jesús? ¿O va a querer escucharnos? ¿Qué va a pasar? Una falta de respeto. Ellos están en lo suyo, hay que respetar. ¿Qué va a pasar? Que se van a enojar, que nos van a odiar. Eso hace la religión, hace mucho ruido y echa a perder la masa. Pero imagínate que en vez de hacer eso, con un amigo de cualquier religión, dice, oye, vamos a tener una fiesta en mi iglesia, o como quieran, vamos a festejar el Día de las Madres. Eso es más silencioso. Y viene la persona y le gusta y lo abrazan, y son amables, y son lindas personas, y dice, ay, no sé qué onda, no entendí nada del mensaje, pero me encantó la gente, ¿no? Y yo quiero regresar porque hay algo bonito, y llega un domingo, y llega el otro, llega el otro, llega el otro, y cuando te das cuenta, tu levadura ya influiste en la masa. ¿Qué creen que yo hago, por ejemplo, en esos sistemas? Yo voy con el como RP, pero de manera silenciosa. Yo no voy y les digo, oye, tú estás mal lo que haces, deja las drogas. No. Mi amistad sincera, nuestro testimonio refleja más a Cristo que lo que podamos hablar. La manera en que nosotros vivimos refleja más a Cristo. Escúchame bien, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Estuve en una fiesta de YouTube y logré, bendito Dios, que 2 personas aceptaran a Jesús ese día. Que ellos se conviertan a ti. Obviamente, si estoy ahí es por un propósito. Si no, no tiene chiste, ¿estás de acuerdo? Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. No voy a hacer como que, pastor, es que yo quería evangelizar el del antro. ¿Y qué pasó? Pues me quedé toda la noche, pastor. ¿Y te convirtió a alguien? Pues no, pastor. ¿Y qué pasó? Pues que volví a tomar. ¿No? Así la historia real. Porque, por eso te digo, el reino es que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. La levadura influye, impacta y conecta. La levadura o el reino tiene la habilidad de conectar con personas. Allá en el campus Rey, en su casa, hacemos eventos muy diferentes y han ayudado a mucha gente a conocer a Jesús. Me han llegado masones. ¿Cuándo un masón va a querer escuchar algo de Dios? Nunca. Me han llegado a mi oficina masones a hablar conmigo, gente, políticos de todo tipo, senadores, etcétera, gente que jamás, cuando mi Dios me llamó al ministerio, me dijo, tú vas a llegar a personas que a lo mejor otros ministerios no, porque fue parte de mi llamado, ¿no? A lo mejor tienes otro tipo de llamado. Lo que sí tenemos que hacer es establecer el reino de Dios. Entonces, con estas estrategias, siendo silenciosos, hemos logrado, gracias a Dios, muchas cosas. Un ejemplo, hay un amigo que era de lo peor, fue a AA, fue a Narcóticos Anónimos, fue a Nexos, fue a todo lo que te pudieras imaginar. ¿Y qué hace la religión? La religión te dice, deja de tomar. ¿Y qué tiene la gente? Ansiedad, se le antoja esa onda. O deja de las drogas. No es tan fácil. No es de la noche a la mañana. Pensamos que conociendo una oración ya, no. Es un proceso. ¿Y qué pasa? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que esta botella tiene agua sucia. La religión, ¿saben qué hace? Tiraría esa agua sucia porque se ve mal. No quiero que en mi iglesia haya pecadores. Dude, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué hacemos con el agua sucia? La tiramos por apariencia. ¿Y cómo queda la botella si tiramos el agua? Vacía. Por eso ves a gente que está así, que lo obligan a dejar cuando está, necesito esto, necesito la droga, necesito el alcohol. Y le da ansiedad. En serio, le da ansiedad, lo necesito. Es una cosa terrible. Porque la religión los obliga a dejar eso. ¿Sabes cómo trabaja el reino? Te voy a dar la clave. ¿Estás listo para recibir la clave? La clave del éxito para cualquier convertido. ¿Me quieres escuchar?
¿Sabes qué hace el reino? El reino, aprende esto, el reino nunca quita. El reino da. Por eso les voy a enseñar un principio del reino. Mejor dar que el reino, en vez de que esta botella de agua sucia tire el agua sucia, le empieza a poner agua limpia. Y le echa un poquito de agua limpia. Le echa otro poquito de agua limpia. Y le echa otro poquito de agua limpia. Y cuando te das cuenta, la botella está completamente limpia. Y mi amigo, que estaba desahuciado, fue a iglesia religiosa, lo obligaban a dejar la droga, el alcohol, lo obligaban a dejar esto, lo otro. ¿Y qué pasó con mi amigo? Un día me llaman, llega al Campus for Grace, y yo nunca le dije nada. Y hasta él me decía, oye, ¿no te molesta que tome? No, pues tu vida, no. ¿Qué hice? Darle mi amistad sincera. Solo hice eso, familia. De verdad, solo no le dije nunca, no hagas esto. Nunca le dije eso. Es más, cuando decimos eso, científicamente el cerebro se bloquea, ¿sabes? Cuando te dice a una persona, no hagas esto, más lo hace. Créeme, porque así es el cerebro. Anyway, el caso es de que nunca le dije nada a mi amigo. Le di mi amistad, le di amor, le di sinceridad, le di sabiduría de la palabra de Dios. Eso es el reino, sabiduría, dar amor, dar amistad. Cuando de repente un día me dice, me siento muy raro. ¿Por qué? Porque ya no quiero tomar. Ya no tengo la ansiedad que sentía por drogarme, por tomar. Ya no tengo esa ansiedad. ¿Qué pasó ahí? Principio del reino. El reino trabaja de manera natural. Imagínense que una plantita la pintáramos de rojo. Tú sabes que solo la apariencia tiene color rojo. Solo la plantita es verde. Pero si dejamos crecer mejor esa plantita de manera natural, ¿qué crees que va a pasar? Si la riegas constantemente, ¿qué crees que va a pasar? ¿Que va a crecer? Y es natural, el reino es algo natural. Tenemos que aprender a que el reino es algo natural. Nosotros no convertimos gente, lo hace el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a entender eso. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Nosotros somos solamente portadores de un mensaje. ¿Y qué pasó con mi amigo? Dejó la droga, dejó el alcohol de manera natural. ¿Cree que se le antoja? Para nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Cambió su naturaleza. De un de un estado A a un estado B, cambió su naturaleza. Y eso es el reino. El reino es cambiar nuestra naturaleza por la naturaleza de Dios. Y cuando tú naturalmente cambias, no se te hace difícil. Normalmente la religión, ¿qué nos dice? ¿El camino de Dios es fácil o difícil? Sean sinceros, ¿qué decimos? ¿Sabías que el camino de Dios es fácil? Esto es muy antirreligión. Lo voy a repetir. El camino de Dios no es difícil, es fácil. ¿Sabes qué es difícil? La vida es difícil. Pero el camino de Dios no es difícil. Ligera es mi carga. Mi yugo es fácil, dijo el Señor. Y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir? Que ya no lleves tú las cargas. Él va a aligerar la carga. Ahora, sin Cristo hay problemas, ¿sí o no? Y con Cristo también. Si vamos a tener problemas sin Cristo, pues mejor tengo los problemas con Cristo. ¿Sabes cómo te voy a demostrar que es difícil el camino sin Cristo? Es difícil. La gente que está, por ejemplo, en adulterio, pierde a su esposa, pierden el respeto de sus hijos, se quedan solos. ¿Eso es fácil? Por eso dice la palabra, la paga del pecado es. Eso no es fácil. Un hombre que es infiel está con la ansiedad. Te voy a decir difícil cuidar a uno, imagínate cuidar a dos. No, o tres, no. Difícil estar ahí. Tienes que ahora ser rico porque tienes que mantener a tres, ¿no? Una cosa loca. Es difícil. Cuando una persona se droga, ¿tú crees que es bonito drogarse? ¿Tú crees que es bonito depender de una sustancia para tranquilizarte? Es lo peor del mundo. Del alcohol, ¿qué provoca la borrachera en las familias? Que llegue la persona toda borracha en la noche, golpee, la gente se asusta. ¿Eso es fácil? ¿Sabes qué es fácil?
venir cada domingo a escuchar la palabra de Dios, a recibir, a tener una vida en victoria, a tener una vida sana, a tener una vida diferente, a tener una vida saludable con Cristo Jesús, a divertirte sanamente, porque se puede uno divertir sanamente. Yo me divertí sanamente ahorita cantando las alabanzas. Uno se puede divertir sanamente. Facilísimo, y vas a estar en tu casa comiendo palomitas viendo Netflix. Fácil, sano, ¿no? Una tarde ahí en familia, sin estar ahí preocupado en las altas horas de la noche, por si vives o no vives. Como las mamás luego viven con los hijos así, ¿no? Que llegan a altas horas de la noche. Eso no es fácil, eso es difícil. Por eso el camino de Dios te hace más fácil las cosas. Porque aquí no estás solo, y sin Cristo no se está solo. Aquí hay herramientas de vida para avanzar, aquí hay herramientas para prosperar. Mateo, ese lo leímos, disculpen que se me movió aquí la esa. ¿Cuánto estamos aprendiendo acá? Muy bien, vamos a continuar. Les voy ¿a cuánto les gustan los crossovers? Imagínense este panorama. Les voy a hacer una pregunta. ¿Les gustaría ver el sistema político enfrentándose con el reino? Está interesante, ¿no? Ver qué pasa si Jesús se encuentra con un político. ¿Les interesaría leerlo conmigo? Vamos a leerlo. Juan, capítulo 18, versículo 33 al 37. Y en esto también hay mucha luz que quiero compartir. ¿Alguien que también me pueda apoyar? Otra persona, por aquí, mi estimada, un aplauso para mi hermana que leyó algo, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien más que me pueda apoyar? A ver si por acá me pueden apoyar a leer también, para que participemos más. Cuando leemos la palabra en voz alta, hay algo muy bonito que pasa en el mundo espiritual, porque la palabra tiene una característica que no tiene otro libro. Es viva y eficaz. La palabra tiene vida. Alguien que quiera leer la vida de la palabra de Dios. Adelante. Es Juan 18, del 33 al 37. Vamos a ir leyendo en pausa juntos. ¿Sale? Alguien que lo tenga. Por allá, mi hermano, de allá que lo está buscando. Por allá. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? A ver, ¿me puede ayudar, hermano, a dárselo a otra persona? Pásale tu Biblia a alguien para que nos apoye. Alguien que no haya participado. ¿Quién? Del 33 al 37. ¿Ya? ¿Por allá? ¿Ya? ¿Ya? Allá. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo ya? Adelante, hermano. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Muy bien, hasta ahí. Vamos a hacer algo bien interesante que se llama una conferencia. Voy a elegir a dos personitas rápidamente. Adelante, hermanito. Un aplauso para él, por favor. Él va a ser Pilato. Se ve muy elegante, ¿no? Tipo elegante, las cadenas, hay dinero, hay flow, político de renombre. Ahora vamos a elegir a Jesús. ¿Quién quiere ser Jesús? ¿Nadie quiere ser Jesús? Era para que todos levantaran la mano. ¿Quién quiere ser Jesús? Eso, un aplauso, por favor. Aplauso. Jesús y Pilato, ¿ok? Aquí está Pilato, muy bien. Me van a ayudar, chicos. Hoy van a actuar en una película de Hollywood, ¿ok? Que se llama Pilato, no lo hagas, ¿ok? Entonces, Pilato y Jesús, te vas a ayudar, Jesús, a hacer tu lugar corporal, a actuar. También Pilato, actuar en su papel. Tú eres un político muy poderoso, tú eres el rey de reyes. Nada más, ¿no? ¿Para qué quieres más? Muy bien, vamos a leer juntos, ¿qué les parece? Por favor. Pilato volvió, ¿qué? Estamos en el 33, por favor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de Le vas a decir de manera despectiva: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Eres rey de los judíos? Sí, ¿qué? El 34, por favor. Jesús respondió: ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Muy bien, ahora yo voy a leer mientras hacen el invito a mis amigos. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Digo conmigo, Pilato pensaba como todos. Digo conmigo, Pilato pensaba de manera natural. Tienes que entender una cosa. Hay gente que te va a menospreciar porque a lo mejor no tienes dinero. Hay gente que te va a hacer menos, a lo mejor porque no tienes recursos. Es gente que solo ve con los ojos naturales. Así no ve Dios, familia. Dios te ve diferente. Ahorita vamos a ver cómo ve el Señor. Porque otro error, confundimos el reino con dinero. El reino no es dinero. Una vez, en una ocasión, yo tenía un coche, un Shadow del 94. Viejito el coche, pero era mi coche, ¿verdad? Me gustaba mi coche. Y yo asistí en una ocasión a una iglesia pues para recibir palabra. Y se me acerca el pastor al final y me dice: estás mal, ¿verdad? Tú no vives el reino. Y yo, ¿ahora qué le dice al pastor? Ese coche que traes me da mala imagen a la iglesia. Eso no representa el reino de Dios. ¿Un coche? ¿Se dan cuenta qué tontería? ¿Se dan cuenta? Es una tontería. Se confunde el reino con superficialidad. Nada que ver. Nada que ver. Ahorita vamos a ver qué onda. Entonces, Pilato no veía de manera natural. Pensaba que Jesús era un simple judío. Pensaba que Jesús era un simple judío. Ya. No sabía quién era Jesús. Muchos no saben quién eres tú. Respondió, dice Pilato: ¿soy acaso judío? Pensaba. Y Jesús, di conmigo, Jesús sabía quién era. Tenía identidad. Jesús respondió, vamos a ver Jesús haciendo ahí la Biblia: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahorita leo lo siguiente. No, anda con todo. Me respeto. Fíjate acá. La palabra mundo la confundimos muchas veces con la palabra tierra o planeta. No tiene nada que ver. En la Biblia la palabra mundo es una palabra griega que significa cosmos con K. Y lo voy a repetir. Cosmos con K. La palabra cosmos con K significa sistemas que gobiernan la tierra. Cuando Jesús hace referencia a la palabra mundo, se está refiriendo a los sistemas que gobiernan la tierra. ¿Cuántos sistemas hay? Sistemas de salud. Mira, quiero que me entiendas algo. El sistema de salud tiene su regla. Tú vas hay doctores que se prepararon, tienen muchos años, muy respetable, te recetan un medicamento, se hace un diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la manera en que trabaja el sistema médico, ¿verdad? El sistema de salud. Pero si Dios te quiere sanar hoy porque le da la gana, lo hace y punto. Dios no tiene que basarse en el sistema médico. Él no tiene que basarse en él, no puede, no. Él es todopoderoso. Está por encima del sistema médico. Así como está el sistema educativo, como el sistema de la banca, hay muchos sistemas. Y Jesús dijo: te estás confundiendo, Pilato. Mi reino no es de aquí. O sea, te estás confundiendo. Mi mundo está fuera del tuyo. Bro, estoy en otro nivel. Exactamente, estoy en otro nivel. Me encanta ser pastor. Y dice el Señor: pero mi reino no es de aquí. Tienes que entender una cosa: tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Nosotros no nos contaminamos con el mundo. Nosotros somos gente de gobierno, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer el 37. Y dijo Pilato: tú le vas a decir otra vez: ¿eres tu rey? Ahora ojo acá. Quiero que le pongan mucha atención aquí. Hay muchas personas que te van a decir: ¿eres tu pastor y rapeas? ¿Eres tu pastor y andas ahí con tu gente en los videos y con un fueguito ahí? ¿Eres tu pastor? Te va a decir: ¿eres tu líder? ¿Eres tu cristiano? ¿Por cómo te vistes? ¿Por cómo hablas? Exacto. Sí. ¿Eres tú? Ojo, te van a querer menospreciar. ¿Eres tú cristiano y no tienes ningún peso en el bolsillo?
¿Eres tú cristiano y no tienes ni coche para moverte? ¿Eres tú cristiano? ¿Me sigues? Pero ¿sabes una cosa? El Señor nos da la respuesta de cómo debemos de contestar. El Señor nos da la respuesta. Yo quiero que conmigo sientas la presencia de Dios, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y que entiendas esto que es muy poderoso. El Señor te vino a decir que no te sientas mal por el menosprecio. Que no te sientas nunca menos ante nadie. Que nunca sientas que eres menos de lo que realmente vales. Le dijo Pilato, ¿eres tu rey? ¿Eres tu cristiano? ¿Eres tu pastor? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Tú le vas a decir a la gente, digo conmigo, tú dices que soy cristiano, tú dices que soy esto, lo que quieras. Yo para esto nací. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dáselo fuerte, Señor. ¡Viva el reino! ¡Viva el reino! Tú estás aquí escuchando la verdad del reino. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. No le aplauso a actorazos, no le aplauso. Muchas gracias. Oscar, ¿verdad? Date cuenta de una cosa. Jesús nunca negó lo que era. Mucha gente te va a decir, ¿eres tú cristiano? Pues así con todos mis errores, pero ¿qué crees? Que sí lo soy. Pues así sí fallo y me caigo, pero aunque se te veces caiga el gusto y me voy a levantar. Sí me caigo, también cometo errores, cometo pecados, pero ¿cómo es que yo soy cristiano? Nunca negó lo que él era. Va a haber momentos en la vida. Iglesia, tenemos que entender esto. La vida es altos y bajos. En la vida vamos a estar a veces vulnerables. Tenemos a veces cargas que no podemos soportar, gracias a Cristo. Jesús en ese momento estaba vulnerable. Él era el rey de los reyes, pero estaba siendo vulnerable, estaba desnudo, estaba mal el Señor. Pero eso no era él. Eso era una prueba que estaba pasando. Ese era un momento de la vida. La vida son momentos. Momentos que tenemos que pasar. Difíciles. Pero las circunstancias no cambian lo que tú eres. Un hijo de Dios. Y aunque yo esté mal, aunque esté deprimido, aunque no tenga ganas de venir a la iglesia, yo vengo. Porque mi vida no se basa en las emociones de cómo me siento, sino en lo que yo creo, en mi fe, en mis convicciones. En él se basa el evangelio, no en cómo me siento, sino en lo que yo creo. Imagínate un apóstol Pablo en la cárcel, diciendo, para mí mi vida es Cristo y el morir es ganancia. Dios mío, ¿qué es esto? El tipo estaba en la cárcel. En la cárcel. A ver, nosotros tenemos un problema pequeño. Y Pablo estaba en la cárcel. A ver, solamente tenemos sueños y no queremos venir a la iglesia. A ver, solamente no nos queremos parar. Y Pablo decía, a mí no me definen mis circunstancias, a mí me define lo que yo creo. Y lo que tenemos que creer, familia, es el reino de Dios. Hechos capítulo 1, por favor. Vamos a ir cerrando con esta conferencia. Muchas gracias, mi querido pastor. Hechos capítulo 1, por favor. Vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es que predicó? El reino. De él se hablaba. La característica de un rey era que mandaban un mensajero. El reino es buscar secretos, querer investigar, querer indagar. El reino es silencioso. El reino no hace ruido. El reino es inteligente, estrategia. Hechos capítulo 1, por favor. Del 1 al 3. Esto está muy poderoso. Entonces ya vimos que se la pasaron predicando el reino. Jesús que predicó siempre el reino. Y no solamente el reino, sino cómo funcionaba. La parábola de la siembra, el sembrador la dijo. La palabra, lo que habló de los secretos, lo que habló de la levadura. Vamos a leerlo, por favor. Hechos capítulo 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vamos a saltarnos al 3 por cuestiones de tiempo, por favor. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo por Hasta ahí.
contexto para que me puedan entender en qué parte de la historia estaba. Jesús murió, ¿y cuánto creen que resucitó al tercer día? Él murió por nuestros pecados, sabemos la historia, y resucitó el tercer día por nosotros. Murió en la cruz y nos limpió de todo pecado con su sangre. Entonces, ¿qué pasa? Después de morir, Él hizo algo. Si tú tuvieras poco tiempo de vida, o poco tiempo con una persona, ¿qué decidirías decirle a esa persona? Pues lo que tú consideras lo más primordial, ¿estás de acuerdo? Lo más importante, lo de suma importancia. ¿Qué pasó aquí, Abraham? ¿Quién se presentó aquí, familia? Jesús. Con pruebas, dice la Biblia, indubitables. Quiere decir, para que no te quede duda que sí resucitó. Adelante. Aquí, apretito. 40 días nada más tenía Jesús. 40. Se les aparece ahora resucitado a los discípulos. ¿Y qué les habló en esos 40 días? Vivo, predicó Él. Muere, resucita y predica Él. ¿Te das cuenta? Seguimos avanzando. Hechos 28, muchas gracias, hermano. Hechos 28, del 30 al 31. Muy bien, pastor, ya entendí. Jesús predicó el reino, Juan Bautista predicó el reino, todos predican el reino. Pero ¿qué pasa con el apóstol de la gracia? Con Pablo. Esto se continúa, ¿qué pasa? Vamos a ver qué predicaba el apóstol Pablo. Dos años en una casa alquilada, Pablo tenía que hablar lo más importante, lo que consideraba prioridad. Vamos a ver qué consideraba Pablo prioridad. ¿Qué predicaba Pablo? El reino. ¿Se dan cuenta? El reino, metanoia. De eso se trata el evangelio. De que todos los días, familia, crezcamos en la palabra de Dios. Busca las cosas de arriba. Por eso dice la Escritura que hagas tesoros en el reino. ¿Por qué? Porque el reino es eterno. ¿Qué es el reino? Pues el reino es el gobierno de Dios en la tierra. El sistema que Él creó para que nos vaya bien en la vida. Te explico rápidamente. República Mexicana. República es el sistema de gobierno de este país. Una república es un país demócrata. Mexicana es el territorio geográfico, ¿sí? Las entidades federativas. Reino de los cielos, reino es el sistema que Dios quiere que manejemos. Y los cielos es el punto geográfico en el que Él está ubicado. O como le decimos en la iglesia, el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Entonces, ese es el reino. Ese es el reino. Voy a leerles rápidamente un texto que lo perdí con estos cerramos. Estoy muy feliz de verdad de estar contigo acá. Son una iglesia muy bonita, una iglesia llena del Espíritu Santo. Y quiero regalarte este texto antes de retirar. Mateo capítulo 13, versículo del 44 al 46. Jesús ya nos enseñó cómo funciona el reino. Ahora Él quiere otra cosa, familia, que lo valoremos. Dí conmigo, Señor, voy a valorar tu reino. ¿Cómo es el reino? Vamos a leerlo rápidamente. Mateo 13, del 44 al 46. Wow. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino es todo. También es una perla, mejor que una perla real, adelante, como una perla preciosa, es que sí. ¿Te das cuenta? Tú tienes lo más importante
vida para triunfar. Lo más importante en la vida no son tus circunstancias, tus recursos, tu dinero, tu trabajo, sino el Rey. Hay que hoy sincerarnos con Dios. Yo no voy a poner mano a nadie. Vamos a hacer una oración nada más en tu lugar. Pero yo quiero que en esa oración que tú hagas pienses en lo siguiente: ¿realmente le estoy dando el primer lugar a Dios? ¿O se lo estoy dando a mi trabajo, a mi dinero, a mi familia, lo que sea? La clave para que nos vaya bien en todo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay dos maneras de vivir. Aprende esto: por misericordia y por justicia. Por misericordia tú vives a ley se va, y por misericordia Dios te da un poquito de alimento, Dios te ayuda en esto, Dios te ayuda en lo otro. Por misericordia, porque la misericordia de Dios son nuevas cada día. Pero por justicia es una legalidad. Por ejemplo, por justicia, si tú obedeces a Dios, te va a ir bien en esto. Es una ley, como la ley de la gravedad, todo lo que sube. Si tú cumples la ley de Dios por justicia, va a haber resultados. Es una ley, no se puede mover. Es diferente. Al vivir por misericordia, así como me escuchan, es más, hay gente que va a entrar al cielo de panzazo, en serio. De verdad, van a ser salvos. Mira, tú ya eres salvo. Pero la cosa aquí es: ¿quieres ser próspero en la tierra de los vivientes? Esa es la clave. Y para hacerlo, hay que vivir la justicia de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios, pero no solamente eso, y su justicia. O sea, obedecer la ley de Dios, la Torá, 10 mandamientos, obedecer lo que Él instituyó en la Biblia, y créeme que te voy a ir de maravilla. Un mandamiento es honrar a tu padre, a tu madre. Y dice la Biblia que tendrás largura de... Esa es una ley, por ejemplo. Es diferente a vivir entonces por misericordia que por justicia. Ya sería cada quien la decisión que va a tomar. No sé tú, pero yo quiero vivir por justicia, ¿verdad? Yo quiero vivir de esa manera. Ponte de pie donde estás. Y la pregunta que te va a hacer es: ¿realmente Dios es tu prioridad? ¿Cuánta gente no hace filas o sufre por un empleo? ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no batalla por un empleo? ¿Cuánta gente no batalla, hace filas largas, se deja humillar, se deja ver muchas cosas? Porque la gente, ¿qué busca más la gente sinceramente en el mundo? Dinero, economía. Estamos al revés. En serio, familia, busquemos más al Señor. Yo te aseguro que Él no te va a defraudar, porque mi Señor no es mentiroso. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy en nuestra vida hay metanoia. Da un aplauso al Rey del Rey. Hoy el reino de los cielos ha llegado. Venga a vosotros el reino. Hágase su voluntad. Así que vaya muy para de Dios. Así en el cielo, así en la tierra. Vamos a orar. Brevemente nada más, porque voy a cerrar con unas canciones. Pero vamos a orar ahí, reflexión un momento. Acabo de comentar. Padre, gracias. Hoy aprendimos, Señor, tu mensaje. Aprendimos que Juan el Bautista predicó el reino, que tú predicaste el reino. ¿Cómo funciona? ¿Cómo operas? Aprendí que el apóstol Pablo habló del reino. Aprendí que tengo que investigar más del reino, meterme contigo. Aprendí, Señor, que el reino es silencioso, que el reino tiene estrategia, que el reino no es religión, que el reino es un tesoro escondido, que el reino es mejor que una perla preciosa. Hoy lo he aprendido, Señor, y no voy a permitir que el enemigo me quite mi bendición. No voy a permitir que el enemigo me quite el reino que Él ha sembrado en mi corazón. No lo voy a permitir, Señor. Ven conmigo donde estás. Hoy declaro, ven conmigo fuerte, hoy declaro que el reino de los cielos está en mi corazón, que trae metanoia a mi vida, y que mi vida, escucha bien, y que mi vida va a impactar a los de mi alrededor. Mi vida va a impactar a los de mi alrededor, y mi familia va a venir a este lugar y va a conocer de Cristo. Tú no te preocupes de que no te hagan caso, de que no quieran venir. Tú sigues cumpliendo con Dios
hacer influir a la